buenas tardes. Somos estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro, de la Facultad de Ingeniería. Yo soy Uriel Retana. Y mi nombre es Brandon Valdés Morales. En esta ocasión les vamos a hablar acerca de un problema de probabilidad conocido como la aguja de bufón. Bueno, para comenzar a abordar este problema, primero necesitamos saber quién lo propuso y posteriormente de qué nos habla este problema. Bueno, este ejercicio lo propuso el matemático francés Georges-Louis Lecker, más conocido como el Conde de Buffon, quien nació en 1707 y murió en 1788. El Conde de Buffon desde niño asistió a un colegio jesuita en donde descubrió su vocación por las matemáticas. Una de sus obras más importantes fue la monumental enciclopedia llamada Historia Natural. También cuando tenía aproximadamente 20 años desarrolló el teorema del binomio. Aunque también trabajó en otras áreas de las matemáticas como lo es la geometría, la probabilidad, el cálculo y también la teoría de los números. Bueno, a pesar de todo esto, el problema más importante que se le reconoce a él es dicho problema, que es la aguja de Buffon, el cual consiste en poder obtener un valor próximo a lo que es el valor de pi. Bueno, este experimento consiste en dejar caer una aguja sobre lo que es la superficie rayada, que es lo que le estamos mostrando aquí en el pizarrón. Y bueno, para poder obtener dicho valor de pi, es necesario multiplicar el número de veces que se lanza la aguja sobre la superficie rayada por 2. Y bueno, el resultado de dicha multiplicación, dividirlo entre el número de veces que la aguja toca las líneas paralelas. Bueno, esta es la fórmula, que como les comentaba, es el número total de veces que se lanza la aguja por 2 y dicho valor dividirlo entre las veces que tocan las líneas paralelas. Esto más que nada es el principio de lo que es el problema de la aguja de Buffon. Vamos a realizar el experimento del problema en cuestión, que es la aguja de Buffon. Para este experimento se pueden considerar dos casos. El primer caso es cuando la aguja tiene una longitud menor o igual a las paralelas, como pueden ver aquí en este caso es menor a las paralelas. El segundo caso es cuando la aguja tiene una distancia mayor o igual a las paralelas, como pueden ver en este caso. Bueno, en este experimento de la aguja de Buffon, en sí no vamos a utilizar una aguja, sino que la vamos a representar mediante cerillos que miden aproximadamente 3.5 centímetros de longitud y las líneas paralelas, la distancia entre ellas es de 5 centímetros. Para este caso vamos a experimentar el primer caso que nos dice que la longitud de la aguja es menor que la longitud entre las paralelas. Bueno, procedemos a aventar aleatoriamente los cerillos para ver cuáles son las que caen en una línea, es decir, las que lo cortan, y después hacer el análisis. Bueno, se aventaron aproximadamente 60 cerillos y a continuación vamos a proceder a realizar el cálculo para poder obtener un valor próximo a lo que es el valor de pi. Muy bien, vamos a contar las que tocaron. Si esto no tocó, voy a retirar primero las que no tocaron ninguna línea para después contar las que tocaron alguna línea. Como se mencionó en un principio, esta es la demostración del primer caso, donde la aguja tiene una distancia menor o igual a la longitud entre las paralelas. Cabe mencionar que en este caso solo se está haciendo la demostración. Posteriormente a esto se realizará el análisis de, obviamente, cuál es la probabilidad de que dichas agujas toquen o se intersecten con las líneas paralelas. Como pueden ver, la mayor parte de las agujas pues no tocan con las líneas paralelas. Ahorita se va a realizar ese cálculo.
Los cerillos que no tocan alguna línea de nuestras paralelas, obtuvimos que 37 cerillos de los 60 que teníamos al principio tocan alguna de las líneas que tenemos en nuestro plano. Bueno, dicho esto, vamos a obtener dicho cálculo que mencionamos en un principio. En este caso, en la primera parte son los 60 cerillos que nosotros aventamos por la constante de 2, que se multiplica 60 por 2 es igual a 120 entre el número de agujas que tocaron las líneas paralelas. En este caso fueron 37, es decir, es 120 entre 37 y obtenemos un valor de 3.2 o 3.2432, el cual es un valor próximo al valor de pi, que es, como se los mencionamos en un principio, es la finalidad de este problema de probabilidad. Y cabe mencionar que si hubiéramos aventado todavía más cerillos, el valor de x nos hubiera dado todavía más próximo a lo que viene siendo el valor de pi. En el experimento nos vamos a enfocar ahora en la probabilidad de que una aguja pueda tocar las líneas paralelas. Sin embargo, antes de esto es importante considerar los siguientes aspectos. El primero es considerar la magnitud de la longitud de nuestra aguja, que va a estar representada a través de la letra L. Es decir, vamos a representar esta magnitud. Como segundo aspecto importante que debemos de considerar es la distancia que existe entre las líneas paralelas, que va a estar representado a través de la L mayúscula. Obviamente, como es el tamaño de nuestra magnitud de nuestra aguja, la magnitud o la distancia que debe de existir de L debe de ser mucho mayor, más o menos así. Bueno, esto para entenderlo de una mejor forma lo podemos representar de la siguiente manera. Tenemos nuestras líneas paralelas. La distancia que existe de aquí a aquí sería la distancia representada como L. Sin embargo, la distancia que puede existir aquí sería la magnitud de nuestra aguja. Por lo tanto, otro aspecto que se debe de considerar es el ángulo. El ángulo al momento que cae nuestra aguja. Es decir, puede existir que nuestra aguja no necesariamente debe de caer perpendicularmente a las líneas paralelas. Por ejemplo, se puede dar el caso que nuestras que nuestras agujas caigan de esta forma, que caigan de esta manera igual paralelas a nuestras líneas. Pero bueno, a lo que yo voy es de que el aspecto que se debe de considerar es siempre el ángulo con respecto a las líneas paralelas. Por ejemplo, en caso de que nuestra aguja caiga de esta forma, el ángulo que se debe de considerar es el menor. Debemos de considerar que el ángulo puede existir de 0 hasta pi. Por lo tanto, siempre se va a considerar el ángulo más pequeño. En este caso se va a considerar este de aquí, más no este. Ahora bien, una vez que consideramos tanto la distancia de las paralelas, la distancia que viene con la magnitud de nuestras agujas, además de su ángulo, hay que considerar el siguiente aspecto. Tenemos nuestras líneas paralelas. En caso de que nuestra recta caiga de esta forma, se debe de considerar la distancia que existe entre la paralela y nuestra recta. ¿De qué forma? Siempre se debe de considerar a partir del punto medio. Sin embargo, a partir de ese punto medio se debe de considerar la distancia perpendicular a nuestra paralela. Realmente esta parte de aquí viene representando la distancia que existe de nuestra recta a la paralela para poder calcular su probabilidad de que la toque o se intersecte con ella. Bueno, como les comentaba, supongamos que esta es nuestra aguja con este
con esta pendiente respecto a la línea paralela. Lo que a nosotros nos interesa es conocer cuál es esa distancia a partir del punto medio a la paralela de una forma perpendicular, que sería esta distancia. Ahora bien, ¿cómo podemos calcular dicha distancia? Bueno, si nosotros conocemos el ángulo que existe entre la paralela y la aguja, o sea, supongamos que es un ángulo de 30 grados. Entonces, recordando un poco con las funciones trigonométricas, vamos a tener el caso que vamos a aplicar la ley mejor dicho, la función de seno. Sería seno de 30 grados es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. En este caso, la hipotenusa va a estar representada como L entre 2. ¿Por qué L entre 2? Porque recordemos que lo que a nosotros nos interesa es a partir del punto medio a el final de nuestra aguja. Por lo tanto, se puede representar de esta forma. Ya de una manera simplificada, esto nos quedaría de la siguiente forma: seno de 30 grados es igual, hacemos la ley del sándwich, nos quedaría de esta forma. Y a partir de esta fórmula podemos calcular cuál es la distancia perpendicular del punto medio a la paralela. Únicamente despejamos y bueno, esto nos quedaría de la siguiente forma. Quiere decir que esto decimos que el cateto opuesto es igual al seno del ángulo. En este caso, si estamos hablando de una forma general, bueno, eliminamos los 30 grados y simplemente le ponemos cualquier otro valor representativo para cualquier tipo de ángulos. Entonces, la fórmula para poder calcular esta distancia es a partir del seno del ángulo por la distancia de nuestra aguja entre 2. Ahora bien, bueno, ya que tenemos estos aspectos importantes, tanto lo que es el ángulo, lo que es la distancia que tiene nuestra aguja a partir del punto medio, ahora sí vamos a calcular las probabilidades. Teóricamente, nosotros podemos calcular nuestra probabilidad a través, bueno, del siguiente planteamiento. Tenemos dos variables, que es el ángulo y la distancia del punto medio de nuestra aguja. Por lo tanto, podemos representar el eje X a través como la distancia, o mejor dicho, la magnitud que tiene nuestra aguja, mientras que el eje X lo podemos representar a través del ángulo. Por lo tanto, la máxima distancia que puede alcanzar nuestra aguja es de 2, mientras que el ángulo máximo que podemos nosotros considerar para nuestra aguja es de pi. Por lo tanto, teóricamente la probabilidad máxima o total sería toda esta, es decir, la probabilidad sería de 2pi. Sin embargo, este no es el caso. ¿Por qué? Porque el ángulo, como lo mencioné anteriormente, está dado a través de la función seno. Por lo tanto, con esto podemos considerar que dicho ángulo va a estar representado de esta forma. Realmente la probabilidad para que una aguja pueda tocar cualquiera de las líneas paralelas está representada bajo el área de esta curva, que es de la función de seno. Ok, de acuerdo a la ley a la ecuación de Euler, nosotros sabemos
que el área bajo la curva es de 2. Por lo tanto, el área es igual a 2. Considerando todo esto de una forma general, podemos establecer que la probabilidad para que una aguja toque una de las líneas paralelas se va a considerar como número de posibilidades entre el área total, que sería 2pi. Porque bueno, el área, que sería 2, y la probabilidad total, que sería 2 por pi. Ahora bien, esto de una forma más simplificada nos quedaría como 1 sobre pi. Realmente esta sería la probabilidad para que una de las agujas toque cualquiera de las líneas paralelas. Sin embargo, existe otro método, es decir, ese es otro método para poder calcular la probabilidad. ¿Por qué? Bueno, si nosotros recordamos, siempre mencionamos que la distancia del punto medio será perpendicular a la paralela. Entonces, por lo tanto, la máxima distancia en este caso sería 1 por el seno del ángulo, que puede ser desde 0 hasta pi. Entonces, de esta forma serían dos casos para poder calcular la probabilidad. Y bueno, finalmente, una forma de poder generalizar estos dos aspectos sería de la siguiente forma. La probabilidad de que una aguja toque cualquiera de las líneas paralelas es de 2 por L, que sería la magnitud de nuestra aguja, entre pi por L, que representa la magnitud de la magnitud que existe entre las paralelas. Entonces, ese sería el primer caso en donde nuestra aguja tiene una distancia menor a la distancia que existe entre las paralelas. Vamos a realizar el experimento del segundo caso, en el que dijimos que la longitud de nuestra aguja, en este caso va a estar representada por medio de palillos, es mayor a la longitud entre las paralelas. En este experimento tenemos que la longitud de nuestra aguja es de 6.5 centímetros, mientras que la distancia entre las paralelas es de 5 centímetros. Cabe mencionar que como la distancia, o mejor dicho la longitud de dichos palillos es mayor a la distancia entre las paralelas, existe una mayor probabilidad para que dichos palillos toquen a las líneas paralelas. Bueno, a continuación vamos a realizar el experimento de dejar caer aleatoriamente varios palillos a nuestras paralelas. En sí, lo que se trata de demostrar es lo mismo que en el experimento 1, en el cual íbamos a comprobar que el valor que nos daba era aproximadamente el valor a pi. Bueno, contando los palillos que tocaron a las rectas, vamos a tener que son 12 palillos. Por lo tanto, haciendo el análisis de lo que viene siendo la primera fórmula que teníamos, viene siendo el total de palillos que teníamos al principio, que son 17 por 2, sobre las dos intersecciones que hubieron con las paralelas. Con esto nos da 2.8. Tal vez no es muy aproximado a pi, pero es por lo mismo de que solamente lo hicimos con 17 palillos. En el anterior lo hicimos con 60 cerillos y por lo tanto fue
fue más acertado el valor de x a pi. Cabe mencionar que entre más palillos es más cercano el valor que se va a poder obtener, que el cual va a ser más cercano a pi. Después de realizar el experimento con el caso 1 y su análisis, vamos a realizar el análisis de lo que viene siendo el caso 2. Bueno, en este caso se va a hacer prácticamente lo mismo que en el caso 1. Y recordando, en el caso 1 nos decía que la longitud de nuestra aguja era menor que la longitud entre las paralelas. Y bueno, ahorita en este caso, que es el caso 2, es lo contrario. La longitud de nuestra aguja es mayor que nuestra longitud entre las paralelas. Esto para que de una forma u otra la aguja pueda cruzar ya sea de una o de dos formas a nuestras paralelas. Bueno, para ejemplificar, tenemos que L, que es nuestra longitud entre las paralelas, va a ser igual a 4. Y L minúscula, que es nuestra longitud de nuestra aguja, va a ser igual a 6, ya que tiene que ser mayor que la longitud entre las paralelas. Bueno, en el caso 1 tenemos que nuestra gráfica con la que vamos a trabajar lo que es la probabilidad es la de seno, que va de 0 a pi, y de altura, que va de 0 hasta 2. Y esta pues la podemos sacar fácilmente porque nada más buscamos el área bajo la curva, y esa la calculamos con la integral de la función de seno. Pero en este caso, como nuestra longitud de la aguja es todavía mayor, entonces nuestra función se hace todavía más grande. Y ahora se podrá decir que sacamos el área bajo la curva, pero no es así, porque también estaremos sacando la parte que estoy poniendo con color negro, y esa pues obviamente no la queremos. Entonces lo que podemos hacer es voltear nuestra gráfica como la tenemos de este lado, y ahora sí podemos sacar lo que viene siendo nuestra área para sacar la probabilidad. Y entonces tendríamos que la probabilidad de que toque las rectas esta probabilidad va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que no toque alguna recta. ¿Esto por qué? Porque estamos sacando el área bajo la curva, que va a ser esta área de aquí. Entonces, ese viene siendo como el complemento de lo que nosotros queremos calcular, nuestra probabilidad. Entonces, si es un espacio equidistante y nuestra área tiene que ser igual a 1 y la probabilidad igual a 1, entonces le restamos 1 a la probabilidad de que no toque y nos va a dar lo que viene siendo el área de adentro, que ahora sí que es lo que estamos buscando. Para eso tenemos que realizar la integral, que va de 0 hasta 1/2 de la integral, que va desde 0 hasta el arco seno de 2x sobre L. Y ahora sí de nuestra función, que va a ser 1 sobre pi por L medios. L medios viene siendo ahora sí que nuestra distancia, que va desde aquí hasta aquí, que se supone que en nuestro ejemplo es 2 porque es la mitad de nuestra
la mitad de la distancia que existe entre las paralelas. Entonces, ya haciéndolo de forma general, va a ser L medios, y por lo tanto al multiplicarlo por pi, que es la parte de abajo, nos va a dar lo que viene siendo el área total. Entonces, al calcular la integral de esto, nos va a quedar que la probabilidad de que toque las rectas va a ser igual a 1 más 2L sobre pi por L, a lo cual se le va a restar 2 sobre pi por L, que multiplica la raíz de L cuadrada menos L cuadrada, y todo esto más lo que viene siendo L por el arcoseno de la división entre la longitud de las paralelas entre la longitud de nuestra aguja. Y ahora sí, toda esta ecuación viene siendo la probabilidad de que una aguja toque ya sea una recta o dos rectas, siempre y cuando esta aguja sea mayor a la distancia que existe entre las paralelas. Y pues bueno, como ven, es algo que es muy parecido al caso anterior, nada más que pues con la única diferencia de que L es mayor y nuestra función pues nos va a dar obviamente más grande por la misma razón. En todo lo que hicimos, el análisis y los experimentos sobre la aguja de Buffon, llegamos a la conclusión de que el uso más evidente o el que nos damos cuenta rápidamente por el experimento que hicimos es el calcular pi, ya que en los experimentos que hicimos al momento de realizar esta operación pues nos da aproximadamente el valor de pi. Entonces pues deducimos que ese era su uso de este experimento, que además nosotros lo usamos para calcular probabilidad de que la aguja cruzara a las paralelas. Pero bueno, otros de los problemas que podrían ser similares, o bueno, nosotros lo relacionamos con el área y con el perímetro del círculo, ya que tenemos un círculo de radio X, entonces su área va a ser igual a pi por radio al cuadrado, y pi pues sabemos que es una constante, pero de todos modos al despejarlo va a quedar pi igual al área sobre radio al cuadrado. Y esto pues se preguntarán por qué, ¿no? Entonces tenemos un radio igual a x, entonces al momento de que nosotros multiplicamos por pi es porque tenemos aquí un 1, en esta área de acá tenemos un 2, en esta área de acá tenemos un 3, y este cachito de aquí que nos va a sobrar de área es precisamente el punto 1416, y esto viene siendo para todos los círculos, no nada más para el unitario que es de 1 para cierto tipo de círculos, sino para todos los círculos. Y bueno, ahora para el perímetro vamos a tener igual un círculo de radio X, por decirlo así, o bueno, o de diámetro X, y pues la fórmula para sacar el perímetro es un igual a pi por diámetro, y pues al momento de despejar pi vamos a tener que el perímetro, que es igual al perímetro sobre el diámetro. Pues bueno, otra vez nos preguntaremos por qué, ¿no? Pero sabemos que dividimos el perímetro en 3.1416 por el hecho de que lo estamos multiplicando por esa constante.
Entonces, aquí vamos a tener un 1, aquí vamos a tener un 2 y aquí vamos a tener un 3. Y otra vez, este cachito de aquí que nos sobra es precisamente el punto 14, 16. Y aquí ya sumando todo podemos tener 3.1416, que es igual a pi. Y de igual manera, no es solamente para un tipo de círculo, sino para todos los círculos. Aunque nada más pusimos dos ejemplos, no descartamos la idea de que tengamos más, de que existan más problemas similares a este. Solamente que pues es a veces un poco difícil encontrarlo, pero relacionándolo nosotros pusimos estos dos ejemplos. Bueno, este fue el análisis acerca de la aguja de Buffon. Esperemos que les haya parecido muy bien la representación que hicimos, sobre todo para las probabilidades que calculamos para los dos casos, cuando la aguja tiene una distancia menor a la distancia entre las paralelas y cuando la misma aguja tiene una distancia mayor o igual a las paralelas. De igual manera, esperemos que les haya gustado la parte como teórica de quién lo propuso, de qué trata este problema y de qué otras maneras podemos aplicarlo aplicarlo. a nuestra vida cotidiana. Sería todo.